Bienvenidos a Radio Uruguay 1050M, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Estamos continuando en esta semana con mucho frío aquí en La Máquina de Pensar, pero les quiero recordar ya de pique para ver si alguien se anima, porque en realidad hoy no hace tanto, pero tanto frío, que comenzó el solsticio de invierno. Hoy miércoles 6, mañana jueves 7 y pasado mañana viernes 8, la Casa de los Escritores del Uruguay cumple 8 años y lo festeja con 94 artistas ahí en el Mercado de la Abundancia en San José y Yaguarón. Ustedes a partir de entre las 20 y las 24 horas, con entrada libre, se puede ir a escuchar poesía, a escuchar música, a ver danza, hay pintura también. En fin, les voy a leer, simplemente decir que para hoy, miércoles, ya a las 20 horas, está por comenzar, pueden ver poetas consagrados y poetas jóvenes, poetas casi que recién empiezan. En este caso, si van hoy a las 20 horas, empieza en el Mercado de la Abundancia Jorge Arbeleche, va a estar leyendo poesía, Enrique Bachi, Washington Benavide. Esto es uno de los poetas, digamos, consagrados, pero también va a estar jóvenes poetas como Agustín Lucas o Martín Barea Matos. También va a estar poetas de larga trayectoria como Tatiana Oroño o Verónica Dauria. También va a estar Débora Eguren con Enrique Rodríguez en música, tratando de combinar lo que hace siempre Débora Eguren, combinar la música con la poesía. Obviamente también está Claudia Magliano, ustedes ya la conocen, es una poeta y docente, Sonia Otero, Delma Perdomo, en fin. Hoy pueden verlo, va a estar también Pablo Galante y Clemente Padín, poeta conceptual uruguayo, que tiene una larguísima trayectoria. Todo esto y mucho más, como dicen en la radio, va a estar hoy, van a poder ver hoy gratuitamente en el Mercado de la Abundancia, ahí en San José y Yaguarón. Es el comienzo de este cumpleaños de las Casas de los Escritores. Para mañana también continúa, mañana jueves a las 20 horas, pero bueno, si quieren se los leeré mañana. En realidad la idea es que haya una combinación de música, de poesía y de artes plásticas y también de danza. Todo esto combinado, reitero, se calcula que va a haber más de 94 artistas, letras, música, performance, proyecciones que durarán 3 días ahí en la Casa de los Escritores del Uruguay, en realidad en todo el Mercado de la Abundancia, en San José y Yaguarón. Pero bueno, quiero decir que en controles de emisión tenemos a Jorge Pozzi, al Flaco Germán lo tenemos ahí en la puesta a punto, en la producción, y a Claudia Mengual la tengo aquí en estudio. ¿Cómo le va, Claudia? ¿Qué tal? ¿Cómo dice Pablo? Muy bien. ¿Cómo andás, helada, pingüinito. Está terrible la calle. Sí. Pero dice que iban a aflojar hoy, se suponía que iba a aflojar un poco. Mira, no sé, yo cada vez que llega el invierno me doy cuenta que el cuerpo del ser humano no está adaptado para el frío, por lo menos el mío no, pero también pero dicen que los mamíferos estamos más adaptados para el frío que para el calor. Bueno, yo sufro muchísimo, pero también uno se pone a pensar en este debate social que estamos viviendo en este momento con respecto a la gente que está en situación de calle y te sentís un sinvergüenza quejándote, ¿no? Porque la pancita está llena, uno está bien abrigado, o sea que no es queja, es simplemente, refunfuñar un poquito como corresponde. Sí, de todas formas, este invierno venía bien hasta que vino esta ola polar de este fin de semana, que fue impresionante. Empezó tarde, realmente empezó tarde, no nos podemos quejar, pero bueno, todo esto que no me parece menor, estamos debatiendo el límite entre el equilibrio entre la libertad y el derecho a la vida, me parece que es un debate que deberíamos darnos a fondo y no a media máquina, porque lo dejamos ahora por la mitad y el invierno que viene nos encuentra de vuelta. Y no podemos aceptar ni podemos acostumbrarnos que haya gente viviendo, ya no en la calle. Ayer leía, Pablo, el único artículo del proyecto que finalmente se aprobó y habla de la situación de intemperie completa. Yo me pregunto, ¿qué es la intemperie completa? Hoy murió una persona que vivía, creo que en el departamento de Durazno, en un rancho. Es decir, hay personas que están viviendo en situación precaria, aunque tengan un techo sobre su cabeza. Es mucho más profundo la cuestión. Pero habló el director, por ejemplo, de Derechos Humanos y opinó que hay por lo menos varios derechos en colisión en esto, ¿no? Digo, porque está el derecho primero de alguien a elegir, a vivir
digamos, a la intemperie. Después está el derecho colectivo de la vía pública, no ser invadida por gente que decide vivir en la vía pública. Sí. Y después obviamente está el derecho, digamos, compulsivo, o bueno, no sé, o digamos, la fuerza compulsiva puede tener el Estado de coercitivamente decir, bueno, la salud es lo primero y aunque bueno te la quiera cuidar, yo te la cuido. Y el derecho a la vida. Sí, los derechos, digamos, que se ordenan de acuerdo con jerarquías y cuando entran en contradicción o en colisión hay que ver cuál pesa más. Yo te hablo del corazón y como ser humano sin ningún tecnicismo. Una persona no puede pasar frío y no puede pasar hambre. Eso está por debajo del nivel humano. Sí. Te diría, ni un animal debe pasar frío y debe pasar hambre. Entonces, yo que siempre pongo en todos los niveles de la vida la libertad por encima, y me parece que sin libertad no tiene absolutamente nada sentido en esta vida, digo que en este momento creo que esas personas hay que sacarlas de la calle. Sacarlas de la calle no significa retirarlas como si fueran un mueble, colocarlas un rato en un lado y al otro día largarlas de vuelta. Esas personas hay que reintegrarlas a la sociedad, Pablo. Hay muchas que están fuera del sistema. Hay chicos de 20 y pocos años viviendo en situación de calle. Los veo yo que trabajo por aquí cerca de Ciudad Vieja y salgo tarde de noche y los veo durmiendo en la calle, casi todos alcoholizados o drogados. Digamos, esa gente no es solamente solucionarle el frío y el hambre y bañarlos, es reinsertarlos en la sociedad. Son personas, pero algo hay que hacer. Hay muchísima hipocresía, hay una sensación de bueno, digamos, el otro día hablaba acerca de los feos que quedaban en la calle, una cosa estética. Es cierto, ¿cómo no? Claro que hay una cuestión estética, pero es un comentario, una frivolidad terrible. Hay también esa tensión entre ayudar y no ayudar. Si tú ayudas, ¿cuánto estás de alguna manera prolongando esas situaciones? Pero mientras el Estado sea inoperante, Pablo. Digo, yo leía, por ejemplo, esto es una punta también, pero que habla de Pedro Figari en su libro Historia Quiria dice una frasecita que me dice: la irresponsabilidad es ir o finalmente va contra el ser interior o el ser esencial. Sí, decía. Exacto. Entonces, lo que al leer esa frase me sorprendió porque digo, vos ves de repente a gente que está muy mal o que está actuando muy irresponsablemente y parece que te estuviera invadiendo, por ejemplo, y en realidad están yendo contra su propio. Hay el desprecio por la vía pública implica antes un autodesprecio. ¿Pero qué le vas a pedir a una persona que está en situación de calle que se preocupe porque tenga tirados trapos alrededor o perros con pulgas? Es absurdo. Están a otro plano ya estético. Ahora sí uso la palabra estética en su sentido más profundo. Yo creo, Pablo, y me encanta que hayas nombrado a Figari porque ese sí que era un humanista de verdad y tú sabes que su historia Quiria es una utopía, ¿no? Es alentar a lo mejor del ser humano. Yo creo que nuestra sociedad es solidaria per se, nuestra entraña, nuestro entramado social es solidario. Creo que también tenemos una pereza burguesa en el peor sentido de la palabra burgués, que no siempre es mala el concepto, pero en el peor sentido de estar aburguesados. Estamos muy fragmentados socialmente, entonces los buenos de un lado, los malos del otro, los que podemos de un lado, los que no pueden del otro, los lindos de un lado, los feos del otro, cada vez más fragmentados. Y eso es una cuestión de valores, Pablo. Son políticas de Estado, pero son también valores. Ahora, cuando a mí me dicen, señor, usted no le arrime una manta, no le arrime una sopa, yo tengo que decirle al Estado, usted lo va a solucionar. Si usted no lo soluciona, no me venga a decir que yo no ejerzo un acto de piedad, porque yo no puedo dormir de noche si sé que en la puerta de mi casa hay un hombre o una familia pasando hambre y frío. Yo creo que es una cuestión de políticas de Estado, pero es también una cuestión de conciencia social, bastante más profunda. Hay una cuestión también digamos, un poco para terminar, digamos, en realidad es un tema interminable, pero hay desde muchos trabajadores y asistentes sociales la idea de que se puede violentar el libre albedrío de las personas llevándolas, obligándolas, en fin, hay esa idea, pero en el fondo de esos análisis también lo que hay es como un miedo a la responsabilidad total, o sea, a actuar responsable, ¿no? Con responsabilidad. Porque aquel que actúa con responsabilidad
puede equivocarse. Esto va a ser muy difícil de reglamentar. Yo me pregunto cómo van a hacer para acercarse la gente del MIDES con el médico que debe acompañarlos para certificar que esa persona debe ser llevada a un refugio. Seguramente tendrá que ir con policía, porque la gente que se resista, ¿cómo van a hacer para llevarla? Se habla de que no hay privación de libertad, pero desde el momento que es compulsivo hay privación de libertad. Sí, hay por una coerción. Es así. Mucha de esa gente necesita tratamiento psiquiátrico. Yo me pregunto, no me pregunto, hoy lo escuché de mañana por radio, no se les va a dar tratamiento psiquiátrico porque no hay tiempo. Al otro día esa gente vuelve a la calle. Por eso digo, es bastante más profundo el sistema. En este caso puntual, en esta tensión de la libertad y el derecho a la vida, yo pongo por encima el derecho a la vida, francamente, y vuelvo a decir, una persona que libertaria en todos los órdenes, casi con una rebeldía absoluta, pero el derecho a la vida está primero. No hay libertad si uno no está vivo. Claro. Bueno, Claudia Mengual publicó este año Falsas Ventanas. Esa era un poco la invitación de este libro, esta novela que está caminando muy bien. Le gusta mucho a la gente y que, bueno, encima Claudia tuvo la gentileza de dedicármelo, es impresionante. Con mucho cariño. Muchas gracias. Con mucho cariño. Y se trata de una novela que cambia radicalmente la anterior, ¿no? O sea, no solo el planteo, sino los personajes. Ajá. Y la situación, ¿no? Sí, bueno, la idea también de desafiarse un poco, porque para que tenga sentido escribir uno tiene que tener algo para decir, pero también decirlo de otra manera. Si no, a mí me parece que no tiene sentido seguir agregando hojas de papel a este mercado saturado de impresiones, ¿viste? Lo que es la cantidad de libros que salen. Esta novela tomó 4 años. También tiene que ver con ese trabajo de lo que yo llamo la preproducción, que es estudiar un tema, que es lo que hago siempre, en este caso el miedo. Y luego construir una anécdota, una novela, digamos, que se sustente sobre esa cuestión teórica del miedo. Y sí, el desafío constituyó colocar un narrador en primera persona con voz masculina. Yo lo había hecho en la anterior, en Más que una sombra. Pero lo habías hecho. Sí, pero era una tercera persona, entonces había un protagónico masculino, pero en este caso es la voz narrativa, la voz que lleva la trama. Eso por supuesto que siempre es un desafío interesante y nunca sabe uno si lo ha logrado hasta que no lo lee un hombre en este caso, y puede decir si uno ha dado con el tono. Con la verosimilitud. Sobre todo. Y con algunos tonos que son, digamos, una cosmovisión masculina que una mujer, por supuesto, no puede tener, pero sí puede, por medio de un artificio, intentar lograr. Y luego hubo otros desafíos técnicos, como por ejemplo poder hablar de una situación que parezca situada en un lugar reconocible, como es la ciudad de Montevideo, y un barrio particular, que es ahí por Rivera y Comercio. Claro. Pero sin que se diga en ningún momento. Y darle al mismo tiempo una universalidad a esa novela para que pueda ser leído, trasladada en cualquier situación. Bueno, eso es lo que a mí sentí como lector también, que si bien es fácilmente ubicable en Montevideo, ¿no? Rivera y Comercio, aquella fábrica de vidrio, todo la urbanización, los edificios que se hacen en Montevideo, me parece por otro lado que es una realidad que no es solo de Uruguay, ¿no? Por lo menos a nivel de Latinoamérica debe ser mucho más frecuente de lo que uno cree, ¿no? Sí, porque en realidad yo quería hablar del miedo. ¿Qué cosa hay más universal que el miedo y más inherente al ser humano? Entonces a mí me parecía que hacerlo demasiado local restringía mucho la mirada, porque parecía que eran los miedos de un cierto sector de la sociedad uruguaya. Yo quería hacerlo más amplio. Ese fue uno de los intentos. Pero yo supongo que un montevideano reconocerá esas calles, recordará la historia de esa fábrica, que por supuesto luego está distorsionada por la ficción y no es esa fábrica, es una inventada, pero que nos traerá esos recuerdos, y eso también es un juego de complicidades, ¿eh? Eso implica que un lector montevideano, un lector uruguayo, hará una lectura más afectiva. Incluso hay personas que han descubierto lugares que no existen, pero eso tiene la magia de la ficción. Han leído la novela y me han dicho, sí, yo estuve en tal lugar, en ese bar, y está todo inventado. Y eso es lindo también, pero que también pueda ser leída en el exterior y funcione. Es que en realidad la trama básica es quizás aparte es cíclica, digamos, ¿no? Ocurre ahora en este siglo XXI,
pero ya ha ocurrido en otros momentos de la ciudad, y en aquella famosa verso, la piqueta fatal del progreso, ¿no? Es decir, que va rompiendo el barrio, va cambiándolo y va cambiando la configuración del barrio por una cuestión mucho más mundial o mundana, más despersonalizada, más moderna, obviamente, ¿no? Y es la fuerza también de esa modernidad a fuerza de dólares, que tiene que ver con el desarrollo y la evolución de las cosas, y que no solo ocurre en Uruguay, sino que obviamente ocurre en el resto de América Latina. Es ese choque entre el barrio, ¿no? ¿no? Que parece que no va a cambiar nunca, y cuando viene el cambio efectivo, en este caso es el derrumbe de dos torres. Y el miedo a eso, que como se le llama en la novela, que vendrá y que nadie sabe bien qué es. Como tú decís, son dos torres. La novela comienza con la implosión, la caída de las dos chimeneas de la fábrica, algo que efectivamente sucedió y que todos vimos in situ o por televisión, y que fue muy impactante, y era muy difícil sustraerse a la asociación de recordar las otras torres, claro, de 2001, las torres, y lo que significó eso como cambio de paradigma mundial, ¿no? Yo creo que a partir del 11 de septiembre de 2001 empezó algo que podríamos llamar la nueva era del miedo, ¿no? Yo creo que la era del miedo fuerte fue quizá en la Edad Media. Fue una etapa en la que el miedo permeó en toda la sociedad. Y un miedo, tanto aquel medieval como este nuevo que tenemos ahora, muy vinculado al poder, Pablo. Un miedo muy de la mano, no de una manera, una teoría conspirativa universal, pero sí muy manipulador. El miedo es una herramienta muy eficaz para lograr los fines que uno desea, si uno lo sabe utilizar correctamente. Entonces, a mí me pareció que esas dos torres que caían, ese barrio que presenciaba un poco atónito lo que estaba pasando, que veía que con esas torres se terminaba además una parte de su vida, y con esa parte de su vida quedaba anclada en el pasado su identidad también, y que se enfrentaba sobre todo al cambio, a lo que vendrá, en este caso a una posible expropiación de sus casas. Me pareció que era un símbolo precioso para hablar de los miedos a gran escala, pero también de los miedos domésticos y de los miedos que tenemos en nuestro interior. Sobre todo ese gran miedo al cambio, ese miedo que o nos hace correr en direcciones a veces equivocadas, o nos paraliza y nos resigna, nos vuelve personas metidas hacia adentro y totalmente estaqueadas por una situación de pánico y de terror. Lo que pasa con esta situación, con estos vecinos, es que se enfrentan a algo que vendrá, que ellos no pueden controlar, además, que no saben exactamente qué es. Por eso yo creo que también el conocimiento, el saber, es una gran defensa que uno puede. Y aparte, el miedo también, una cosa que obtura es la capacidad de razonar, ¿no? Sí, o sea, exacto. Cuando se habla de la expropiación y todo eso, nadie razona en términos hasta económicos, sino la idea es simplemente no queremos, hay una resistencia. Exacto. Y no se sabe ni siquiera, por ejemplo, cuánto va a ser, por ejemplo, el dinero, lo cual no quiere decir que sea la única razón por la cual uno se tenga que, pero no se plantea en ningún momento si no era solo el no, ¿no? Porque es algo irracional. Y porque algo que empieza a mover el miedo en esta novela, pero yo creo que en la vida, son esas cuestiones que uno tiene tapadas por la rutina, y que uno, digamos, se va convenciendo de que todo está, dice en un momento, todo está bien porque todo está igual. Entonces uno se levanta de mañana y uno sabe exactamente dónde va a encontrar cada cosa, cada vecino, claro. Y más o menos el día es previsible. Pero cuando el miedo empieza a hacer mover esas estructuras profundas, empiezan a soltarse de alguna manera de la cadena algunos monstruos, algunas fieras, algunas obsesiones, quizá algunos horrores que teníamos muy bien taponeados y muy bien escondidos. En el armario. Dice Fernando Cabrera en una, quizás la mejor canción, o la que más me gusta a mí, digamos, hablando del barrio, clavamos el tiempo en el reloj. Exacto. ¿No? En la casa de al lado, esa idea del barrio que está como suspendido en el tiempo hasta que ocurre algo brutal, en este caso como es unas torres que caen, y claro, eso nos lleva en la novela a aflorar, a encarar otros miedos y otros monstruos que son interiores, y de los cuales vamos a hablar después de la pausa. Vamos a continuar hablando con Claudia Mengual sobre Falsas Ventanas. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
Si usted es titular de un servicio personal no profesional, como empresa unipersonal o sociedad de hecho, recuerde que a partir del 1 de julio cambia su aportación al FONASA. Los rematadores, corredores de seguros, despachantes de aduana, agentes inmobiliarios, comisionistas, podólogos, consultores, gestores, publicistas, dibujantes, diseñadores, decoradores, paisajistas y quienes realicen otros servicios personales no amparados por caja profesional, deben ingresar a www.bps.gov.uy para modificar su registro en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Por más información, llame al 0800-2001 o ingrese a www.bps.gov.uy. BPS cuenta contigo. Vos contás con BPS. 1, 2, 3, ¿Qué haces en las vacaciones de julio? Voy a la escuela. ¿Estás loca, nena? Voy a la escuela de Rada, en el Teatro Solís. Chiquilines, chiquilines, chiquilines. En vacaciones de julio, la Escuela de Rada te espera en el Teatro Solís. Texto y dirección, Omar Varela. Funciones todos los días a las 15 horas. Entradas en venta en boletería y por Red UTS. Financia Oca 2 Pagos. Realiza Glamity. Es una presentación de Nevex, porque ensuciarse hace bien. Si tenés entre 14 y 29 años y sos del interior, sumate al Encuentro de Arte y Juventud 2011 en Paso de los Toros. La convocatoria ya está abierta. Presenta tu propuesta artística de teatro, danza, música, audiovisuales, artes plásticas, carnaval, disciplinas circenses o las que quieras, antes del 5 de agosto. Bases, formulario de inscripción y más información en www.inju.gov.uy o www.cultura.mec.gov.uy. Organiza Instituto Nacional de la Juventud del MIES y Ciudadanía Cultural de la Dirección Nacional de Cultura del MEC. Apoya Municipio de Paso de los Toros, Intendencia de Tacuarembó y Centros MEC. Ahora, Radio Uruguay te acompaña también en la madrugada. De 0 a 6, una oportunidad para ponerte al día con lo más destacado de la jornada anterior. Radio Uruguay. 24 horas con otro aire. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, y sus repetidoras 103.9 FM Colonia, 100.1 FM en Bella Unión y 98.7 FM en Artigas. Emisoras de Radiodifusión Nacional, Sodre. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099-780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Bueno, continuamos aquí con Claudia Mengual hablando de Falsas Ventanas, esta novela de Alfaguara editada y que decíamos antes de la pausa, Claudia, que estos vecinos que están ahí como suspendidos en el tiempo ven esta mole, porque en realidad también hay que hablar de, por un lado, de la destrucción de una antigua fábrica, pero después esos edificios que no son los que habitualmente se construían. Estamos asistiendo a un tipo, una generación nueva de edificios que son enormes, ¿no? Sí. Y bueno, Punta del Este es impresionante, sí. Y ese espectáculo, ¿no? Esa realidad está pasando también en América Latina, ¿no? Es esas cosas de que vienen con la fuerza, digamos, de la inversión del dólar y se posicionan ahí al lado de casitas que son, claro, de hace 50 años que no se tocan. Sí, están ahí, pero son inaccesibles para la mayoría. Claro. Eso también es una parte de la fragmentación social, ¿no? Es ver algo que se te instala muy cerca
que te cambia tu vida y tu panorama, pero a lo que tú no estás invitado, digamos, es un banquete ajeno que siempre vas a mirar de afuera. Eso es otra cuestión que no está tratada en la novela, pero que sería interesante también, ¿no? Es decir, la sensación de exclusión, de fragmentación social y de exclusión, es decir, cuando uno empieza a notar, y sobre todo en esta sociedad consumista es muy claro y creo que provoca mucha angustia, que hay una parte de esa felicidad que te venden vinculada a las cosas, al tener sobre todo, a la que no vas a acceder. Y si tú no tenés muy bien plantados tus valores y tu personalidad, empezás a sentirte un gran desgraciado, porque no se puede comprar, no se puede tener, no se puede el auto, el celular, la ropa, etcétera. Yo vuelvo a lo que hablábamos al principio, la cuestión de los valores está siempre por detrás de todos estos asuntos. En este caso, digamos, la novela toma carne en el protagonista, que dice en un momento, al principio dice: yo vivo entre fantasmas, siempre he vivido entre fantasmas, y porque tiene una mujer, una esposa, es un matrimonio muy, digamos, muy particular, ¿no? Ella es una mujer muy particular, casi agorafóbica, no sale mucho, no se relaciona con casi nadie, pinta una falsa ventana en una pared, y tiene una serie de conductas que la hacen muy misteriosa, ¿no? Sí. Muy misteriosa. Te diría rayando con la locura, ¿eh? Sí, pero sin entrar directamente a lo que uno cree que, digamos, en ese estereotipo puede ser locura, sino que es, puede ser, por ejemplo, una persona reconcentrada como un artista, por ejemplo, ¿no? Sí, o una persona cansada también de tener que aceptar determinadas cuestiones impuestas por el exterior y que ha decidido construir su pequeño universo. Y listo, y vivir adentro de una casa, prácticamente no sale solo para ir al médico, porque además se inventa enfermedades, y como tú decías, su única actividad es pintar sobre la pared una ventana que va cambiando a lo largo de la novela de acuerdo con lo que ella va percibiendo de la realidad y lo que ella quiere manifestar. Hay algo que a mí me parecía interesante cuando hablábamos de la locura, porque la locura también es un tema central en la novela, el miedo a la locura. Y también la definición de locura, quién está loco, quién está cuerdo, cuál es el límite de la locura. Al terminar la novela, yo me ponía a pensar, bueno, pero esta novela está contada en primera persona por uno de los participantes de esta historia. ¿Me habrá contado las cosas con cordura o estará más loco él? Sí, eso también me hizo darle una nueva mirada, porque uno está aceptando lo que cuenta el narrador. Pero... Bueno, de todas formas, también está la idea de que cuando una persona queda tan mal, digamos, psíquicamente, ¿no? Hasta que hace casi una fractura psíquica, no es solo esa persona, sino es el grupo familiar. Exacto. El que está inmerso en esa situación, ¿no? O sea, los famosos normales que ven y describen desde afuera también están involucrados. Obviamente aquí también el protagonista está involucrado porque se trata de un señor, un uruguayo que de alguna forma ha vivido, digamos, de costado de la vida, ¿no? Ha vivido encima tiene un trabajo que es de corrector, o sea, por un lado es y no es creativo, ¿no? Exacto. Está en el filo de la creatividad, no entra en la creatividad, exacto, ¿no? Él de alguna manera dice en alguna parte que siempre la sombra que se mueve detrás de la mano que escribe, porque los que escribimos sabemos cuánto le debemos a los correctores y a los editores, pero también sabemos que esos correctores y esos editores generalmente desaparecen luego cuando el libro llega al lector, y el lector tiene la ilusión de que el escritor lo ha escrito en absoluta soledad, cuando en realidad eso no es cierto. Y yo hago aquí en los agradecimientos uno muy especial a mi editora, Ana Silvia Galán, porque no es solo la corrección del tilde o de una H de más o de menos, que es lo que menos importa, es la corrección sobre todo conceptual, es hacerte ver cuestiones que podés manejar mejor o tensar al límite de tus posibilidades la escritura. Por eso es muy importante ese trabajo. Pero ese hombre, como vos decís, Pablo, ha intentado ser creador, no ha podido,
ganarle al sistema. Es muy difícil ser creador y funcionar dentro de un sistema que tiene sus perversiones. En eso tiene un paralelo con la anterior también, ¿no? Sí, es cierto, aunque sí hay una cierta frustración. De que había intentado por el lado, digamos, artístico, literario, no había fracasado, entonces es el no se puede famoso, y ahí entra otro miedo, ¿no? Que es el miedo al fracaso, el miedo a intentar y el miedo a ponerse, persistir también, ¿no? Sí, porque persistir implica enfrentarse más frustraciones. Entonces muchas veces uno se repliega y dice, no puedo, hasta aquí llego. Y lo que le pasa a este hombre es que también le cuesta mucho aceptar lo que está sucediendo dentro de su casa. Y quizá por miedo a la soledad, quizá por miedo al desamor. Digamos que esta es una pareja de veteranos, de gente que tiene 60 y pico de años, que hace 40 años que están juntos. Lo que le pasa a este hombre es que quizá tenga miedo a perder esas rutinas y esas seguridades que, aunque no lo hacen feliz, sí le dan un contexto en el cual él mantiene lo que puede de su identidad. Y sin embargo, hay un hecho real, que es que cuando nosotros dejamos avanzar esas sombras dentro de la casa, esas locuras dentro de la casa, esos comportamientos enfermos, llega un momento en que son ellos o nosotros. Claro. Y ahí se plantea una segunda tensión, y es qué hacer cuando uno ya no puede más. Es el miedo quizá a enfrentarse a ese otro gran cambio, que es el de tomar decisiones muy dolorosas dentro de un hogar, que bueno, que es lo que pasa finalmente en esta novela. También tiene que ver, digamos, esa tensión externa, ¿no? En el barrio, repercute internamente de alguna forma, no sabemos bien, ¿no? O sea, es parte de lo que no se puede explicar en una novela, pero repercute en esos personajes, sobre todo en este personaje que tiene problemas, empieza con algunas particularidades psíquicas y termina con serios problemas, pero va evolucionando con ese exterior, digamos. Sí. Hay una niña también que va y viene, es decir, quiero decir que está muy imbricado la tensión externa, lo que está pasando a nivel de construcción, o sea, de tirar cosas abajo y poner cosas encima, con la cuestión interna de lo que está pasando espiritualmente en estos personajes. Sí, un personaje que creo que yo he intentado, por lo menos, que tuviera matices, que no fuera plano, que fuera una persona contradictoria, bueno, lo más humana posible, una persona que fuera capaz de albergar en el sótano de su casa, un sótano al cual él se va replegando hasta que termina siendo finalmente su verdadero hogar, y que sea capaz de recibir, como te decía, a un policía que viene a golpear la puerta una noche y le dice que le deben dinero por un 222, una guardia que ha hecho, y que nadie se hace cargo, y que él diga, bueno, pero ¿por qué yo tengo que hacerme cargo? Pero finalmente la piedad le gane a ese egoísmo inicial de por qué yo, y entonces le permita unos días para estar en esa casa y termine dándole alimento, pero que ese acto de generosidad tampoco llegue a extremos de heroísmo, porque nuestro personaje no es un héroe. Él está siempre, digamos, tratando en el filo, digamos, en el límite de todo. Ayuda, pero también quiere sacárselo encima. Como si fuera recostado a la pared, digamos, ¿no? Yo lo que intenté, Pablo, es hacer una persona con luces y sombras, como me parece que tenemos todos, con actos de piedad, pero también con momentos en los que dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué siempre yo? ¿Por qué yo, como Carver en aquel cuento divino, el elefante, ¿no? Qué ganas de ser chico y que mi padre me lleve de vuelta en sus hombros, ¿no? Cuando uno siente que todo el mundo lo está tironeando, toda la vida, todo el mundo le está pidiendo cosas. Sí, es la idea de que el exterior te va llevando a, bueno, tenés que hacer esto, después tenés que hacer lo otro, estudiar, trabajar. Entonces este hombre ha hecho toda su vida así prácticamente, sin justificar. Y él mismo lo dice, ¿no? Que está rodeado de fantasmas. Ahora, hay un detalle importante también en la novela, es que se van construyendo otros personajes alrededor. Y se llena de presencias esa novela, aunque por otro lado son presencias como también un poco fantasmales, digamos, del barrio. Sí, hay personajes construidos, digamos que hay tramas subsidiarias, también algo que me interesa hacer, una trama central y luego pequeñas historias que las fueran entretejiendo. Entonces hay
un hombre que se llama Franzen, que se dice abogado, pero que no sabemos finalmente que es abogado, habla como un abogado, y que entonces está todo el tiempo dando cátedra y explicando qué es la expropiación, pero que finalmente no sirve para mucho, y que termina siendo cooptado, contratado por esa empresa constructora, y entonces, bueno, se da mucho dique frente a la gente del barrio, pero es un cadete dentro de la empresa. No hace nada. No hace absolutamente nada. Hay otro personaje que es Herrera, que es un tipo bueno, malhumorado, pero un tipo bueno, un solterón que vive en ese barrio y que bueno, tiene simplemente costumbres muy muy sencillas y muy nuestras, como bueno, escuchar tangos, pero que también digamos tiene las utopías de intentar juntar tiene la utopía de intentar juntar firmas a ver si con eso se puede parar. Todo esto en un microcosmos muy micro en realidad, donde hay una suerte como de humor en el sentido de parodia, digamos, porque juntar firmas, pero si lo haces organizadamente, pero esto está a nivel chico. En el caso de Franzen también, que es un supuesto abogado que habla con argumentos muy micros frente a la realidad brutal de la modernización multinacional o transnacional que viene. Entonces lo que te da es simplemente un contraste de una cierta compasión por esos personajes, porque también esto puede ocurrir en México, puede ocurrir en Colombia, puede ocurrir en otros lados, ¿no? Sí, es la ingenuidad. Es la ingenuidad, claro, de encontrarte con un transatlántico, ¿no? Multinacional, y vos tenés un tenedor. Es el ser humano parado frente al sistema. Y sin embargo, como aquella imagen linda, ¿te acordás de Tiananmen? ¿Te acordás aquel hombre parado frente al tanque en la plaza de Tiananmen? Y sin embargo yo creo que vale la pena, aunque el tanque te pase por encima y el sistema te pase por encima, yo creo que valió la pena esa juntada de firmas, aunque no haya servido en términos prácticos para nada, porque como ritual, de alguna manera unió a esa gente con un propósito, y como simbolismo también me parece interesante. Entonces yo soy una gran defensora de esos pequeñitos gestos que en principio son inútiles y no son funcionales a la causa, pero que simbólicamente y ritualmente es importante y necesario que existan. Y de alguna forma, obviamente todo esto, te voy a una cosa de cholulo, todo esto es creado, imaginado, no, porque uno se imagina también de que en el barrio viste a alguien conocido, bueno, no. Porque hay el tema del almacén, que también eso se está, digamos, es algo que está en extinción en general en los barrios. La libreta del almacén es mucho más antiguo todavía, pero sin embargo se sabe que persisten, y se sabe que hay gente antigua que escucha tango, y se sabe que hay gente que tiene sus rutinas habituales. No hay nada real. De hecho, nos preocupamos especialmente con la editorial de poner una aclaración en la página de créditos de que era todo ficción. La maravilla de crear una novela es que uno toma la realidad y la distorsiona. Claro. Pero sí hay prototipos como lo que significa el bar, lo que significa el gallego del bar, y yo me permito decir, antes de que alguien me diga, che, pero Claudia, qué obvio poner un gallego bar, entonces hago que el narrador diga, parece obvio que el dueño del bar sea un gallego, pero es parte de un país que ya fue, que se los está cayendo, etcétera, ¿no? Ese tipo de juegos un poco metaliterarios y también con el lector. O sea que no hay nada real, lo único que pero eso le da verosimilitud todavía, claro, porque digo, poner algo que parece evidente, pero sabes qué ocurre, ¿no? Yo creo que ahí me curé en salud, porque cuando estaba escribiendo yo me daba cuenta del estereotipo, y es una manera también de avisarle al lector, mira que sé que es un estereotipo, pero lo controlo. ¿Sabes lo que sí hay realmente quitado y extraído de la realidad? Hay muchas menciones a obras de arte. Hay muchas menciones de hecho la tapa es un cuadro de Dalí, y hay obras mencionadas de Dalí, de Millet, y entonces ahí sí, cuando los personajes reflexionan acerca de las obras de arte, hay un cierto tono ensayístico mechado en los diálogos, y eso quizás sea lo más traído directamente a la realidad, pero después el resto es lo más traído de la realidad. Eso sí existe. Eso es lo más lejano. No. Quiero decir que eso sí existe, que existen esos cuadros y que están en el lugar donde son mencionados. Sí. Pero después del resto es una... que ellos reflexionen sobre esos cuadros, pero está bien, eso. En algún momento, como yo como lector, vi también al final, digamos, para terminar, vos ya sabías cuándo la ibas a terminar, te explico, porque en un momento
toman vida los personajes, y parece que eso puede continuar más allá del problema de la locura de la esposa del protagonista, pero parece como que eso ya tiene una dinámica propia, digamos, cuando en las asambleas o las reuniones que cada vez van deshilachándose. Sí, yo en general escribo poco, parte de mi marca de estilo es la brevedad, por lo tanto y después además al corregir sigo sacando, o sea que el material termina siendo en general breve, en textos breves, relativamente breves, pero no, Pablo, una vez que yo sentí que había dicho lo que quería decir, me pareció que ahí ya prolongar la novela era asfixiarla. De todas maneras son 4 años, porque es un año de trabajo previo, un par de añitos de escritura y otro año más de corrección. Es decir, todo esto lleva mucho tiempo y por lo que decíamos al principio, porque hay que sentir que uno tiene algo para decir y que tiene algo para decir de una manera determinada. Así que no sabía cuándo iba a terminar. Yo siempre digo que por lo menos a mí no me pasa eso de que los personajes cobren vida, yo los manejo. Sí. Los controlo y me hago además responsable del 100% de lo que está dicho en el texto, pero me parece de todas maneras que el final queda lo suficientemente abierto como para que de todas maneras la historia siga en el lector, porque hay que decir que este libro no tiene verdades, tiene reflexiones e invitaciones para que el lector siga pensando acerca de determinadas cuestiones, pero verdades ninguna. Eso cada vez menos, lo tengo cada vez más claro, que por lo menos mi literatura no tiene verdades, tiene muchas perplejidades y sí tiene una invitación a que el lector ingrese y reflexione de acuerdo con una trama que yo le doy. Muy bien, muchas gracias Claudia Mengual por estar aquí en La Máquina de Pensar. Quedó presentada a Falsa Ventana. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. El Buscador Diario. Toda la información sobre el cuidado en aspectos humanos, sociales y ambientales en busca de mantener la calidad de vida. El Buscador Diario. A través de la comunicación es posible crecer. Distribución única en Florida. Visite www.elbuscadordiario.com. Medio adherido a la Cámara de Editores y Diarios del Uruguay. Ahora en las tardes del Tungue. El reconocido intelectual Alejandro Michelena, hablando de cultura y otras hierbas, y el avesado joven historiador Roberto García, quienes hacemos historia, hacemos conocimiento científico, acompañan a Nelson Caula por todos los caminos de la cultura, el arte y el presente del pasado. Nuevas columnas, nuevas voces en el Tungelé y su incesante búsqueda de una comunicación original. Todas las tardes de 16 a 18 y las madrugadas de 4 a 6 en Radio Uruguay. Una palabra a tiempo. Guardemos la distancia adecuada con el vehículo que va delante de nosotros. A mayor velocidad, mayor distancia debemos guardar con el vehículo que va adelante. Necesitaremos más distancia si eventualmente tenemos que frenar. De nada sirve detenernos y amontonarnos a centímetros de los demás en los semáforos y cruces. Es una falta de prudencia y de conciencia. Este es un aporte de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, UNASEV, y la Radiodifusión Nacional del Sodre para una sociedad más responsable, armónica y segura. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, y sus repetidoras 103.9 FM en Colonia, 100.1 FM en Bella Unión y 98.7 FM en Artigas. Emisoras de Radiodifusión Nacional Sodre. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099-780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras.
Fito Santulo, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Pablo? Tanto tiempo. Tantos años que no lo veíamos aquí por la máquina de pensar. Reaparezco cual moneda falsa, como dicen. Como se dice comúnmente. Con esa sonrisa auténtica, tipo de peseta de madera. Ahí está. Más falso que una peseta de madera. Balizas, vamos a hablar de balizas. Santulo Vergara, pero no Matías Vergara, Marcos. sino Marcos Vergara, un dibujante argentino. Bueno, acaba de salir Estuario y Belerofonte, acaban de sacar este cómic, Baliza, de Santulo y Vergara, que está muy, pero muy bueno. La definición marketinera es novela gráfica. Novela gráfica. Sí, es un verso para vender a las librerías, hacerles creer que esto no son las revistitas de siempre. Pero yo pensaba que la novela gráfica eran, viste, el tipo de libros de comic book. La adaptación, decís vos. No, novela gráfica, el concepto de novela gráfica engloba cuando es largo nomás. O sea, cuando tiene un formato de novela, lo mismo se le da ese término. Correcto, porque esto hay que decir que es un cómic que tiene 80 páginas. Exacto. Entonces estamos hablando de un cómic, una historia larga. Sí. Que incluso tiene, o pretende tener, queda muy mal que sea yo el que lo diga, pretende tener los mismos desarrollos que en una novela. Los personajes evolucionan, hay una cuestión que si bien no está dividida en capítulos, está dividida en escenas bastante bien definidas. Sí. Digamos, cosas que le son muy caras a la novela, en una historieta. De ahí el término. Sí, o quizás un largo, ¿no? Un largometraje. También. Yo veo que usted, Silva, lo marcó cinematográficamente. Me pareció que desde el punto de vista, digamos, del cómic, de lo que es la narrativa del cómic, está muy, muy, muy bien hecha. Digamos, el dibujante, Vergara en este caso, hace todo lo que hay que hacer, ¿no? En un juego de narrativa de cómic, ¿no? Jugar con todos los tamaños de las viñetas, pero todos tienen que ver con su importancia a la hora de narrar, ¿no? Es que Marcos comentaba que cuando terminó Cena con Amigos, que fue nuestra obra anterior, Cena con Amigos era una obra de muchísimo diálogo y que pasaba sobre todo en espacios cerrados, casi que un formato televisivo. Ajá, una sitcom. Claro. Que tenía poco de era un sit-dram en todo caso. Y en el caso de Balizas era todo lo contrario, tenía espacios enormes, páginas donde había poco diálogo. Entonces se jugó a apostar a una narrativa visual diferente, donde es mucho más pausado, cambia la línea cada 2x3. Sí, la cambia, y aparte hay un juego muy importante, bueno, como decías vos, y en eso hay un hallazgo muy interesante en los paisajes de Balizas. Que hay que aclarar que estamos hablando de una Balizas muy inhóspita, es la Balizas de invierno en medio de la noche de la dictadura. Claro, es en algún punto de la década del 70, obviamente después del 73, ya con las cosas complicadas. O sea, yo quiero imaginarlo sobre el 75, pero tampoco está aclarado, así que no queda nunca definido en la historia. Es la historia esencialmente de un niño que se llama Felipe, que vive con su padre, que se llama Ulises, que es un pescador de Balizas, y la vida de ellos no tiene mucho cambio. Él va a la escuela, el padre pesca, se juntan a hacer los deberes, a cocinar, comer, y al día siguiente lo mismo. Y esa rutina se ve quebrada con la llegada de Penélope, la hermana de Ulises, que viene con su compañero, huyendo de la dictadura desde Montevideo. No tienen a dónde ir y se van a esconder al rancho del hermano en Balizas. Esencialmente la historia cuenta eso, qué pasa esos meses, nunca se dice cuánto tiempo pasan, pero ese tiempo determinado, que está en esa situación forzada, y todo narrado por los ojos de Felipe. O sea, la historia siempre sigue al niño, que es un niño de unos 9 años. Sí, como en aquella película de Cowboy, El Desconocido. Shane, que siempre seguía al niño. Tiene usted razón, muy bien. Cinéfilo Silva Lazabal. Muy bien, pero y aparte hay un detalle importante, es que hay una trama policial, por más que no hable de la policía, digamos, en términos habituales. O sea, hay una cuestión de represión, y donde se cierne una amenaza muy importante, claro, sobre esta familia, sobre este hombre que recibe a la hermana y al compañero. Un poco yo me traté de alejar, si bien la temática es la misma, pues digamos que el periodo histórico es el mismo que con Acto de Guerra. Yo me traté de alejar un poquito de lo que había hecho en Acto de Guerra. En Acto de Guerra eran 4 historias que pasaban, episodios más o menos inspirados en anécdotas reales, pero que todo les daba una carga, sí, definitivamente de thriller o de policial. Había un secuestro, había un robo, había un golpe. Y acá, en cambio, no. Acá yo lo que quise más que nada fue hacer una obra de drama familiar. O sea,
El contexto es ese, el contexto es que obliga a que personas que por razones familiares se han vuelto extrañas tengan que convivir bajo el mismo techo por a razones ajenas a una reconciliación. Tampoco es que estén peleados, se han distanciado. Y bueno, se ven obligados a pasar un periodo de tiempo juntos. Sí, en una cabaña juntos y con en un rancho de balizas, además, son 4 paredes, sin baño, con un frío endemoniado. Claro, en un momento muy inhóspito. Pero aparte no solo balizas inhóspitos, sino que el momento de la dictadura es terrible. Hay muy poca gente, pero la gente que hay siempre como que tiene miedo también, ¿no? Es que en realidad esta historia forma parte de 2 cosas. Por un lado, es parte de una trilogía que yo pienso completar con una serie de pequeñas historias sobre Citarrosa, muchas de las cuales van a pasar también en la dictadura. Y con eso corto, no vuelvo a hablar de la dictadura más. ¿Una serie sobre Citarrosa? Sobre Citarrosa, sí. Estoy preparando una serie de pequeñas... O sea, estoy entrevistando gente que lo conoció, centrándome más que nada incluso en el Citarrosa ni tan artístico ni tan político, sino más el Citarrosa hombre. Y estoy entrevistando gente, de hecho estoy en contacto con la familia, con la hija, y estoy armando eso por un lado. Ahí va a ser mi última aproximación a la dictadura como periodo histórico. Ya con actos de guerra, con balizas y con esto de Citarrosa, me voy a alejar por un tiempo muy largo del tema. Pero lo que te permite esto, disculpame que te interrumpa, es, en el caso de balizas, es que tenés un largo trecho para poder desarrollar todos los personajes. Claro, es que y no con había mucha calma, digamos. Es la ventaja en acto de guerra hay una cuestión de velocidad y vértigo. Sí. Pero pasa que Balizas está publicado originalmente en Historietas Reales, en el blog historietasreales.wordpress.com. O sea, en internet. Claro. De hecho, cualquier persona que quiera leerlo completo está en la web. O sea, lo repito, historietasreales.wordpress.com. Lo accede y lo lee, está completo en la red. Ahí no tenés ninguna limitación más que la que vos te des. Entonces, así como habíamos hecho cena con amigos y como estamos haciendo ahora otra que se llama La Comunidad, con Marcos peloteamos un tema y arranca. O sea, normalmente él me tira el género. Ahora, por ejemplo, yo le dije si quería hacer algo de ciencia ficción medio distópica y me dijo que sí y estamos haciendo La Comunidad. Pero después la historia la armo yo. Pero la verdad que yo reconozco que en Marcos he encontrado un compañero de equipo que me completa completamente. Esto suena muy gay, pero es así. Por ejemplo, el final de Balizas, yo confieso que planeé que emocionara. Lo que nunca esperé es que me emocionara a mí. Claro. Lo cual lo logró él con el dibujo. O sea, yo cuando lo leí, las páginas que él publicaba en la web, dije, caramba, ¿cómo? O sea, no dije caramba, debe usar una expresión más soez. Sí. Cómo él había entendido lo que yo quería y lo había llevado a un punto que el emocionado era yo, que era el que maquiavélicamente estaba planeándolo en un primer término. De todas formas, en la contratapa de esta novela gráfica, Balizas, hay una serie de testimonios de gente que la leyó online y comentaba, como es el formato de un blog. Fascinado. Y yo creo que, para mí, yo te decía fuera de micrófono, y digo, le voy a tirar esta flora aquí, es el mejor guión que yo te he leído, digamos. Bueno, muchas gracias. El guión en sentido de no solo la historia, sino el guión mejor balanceado, donde hay todo un desarrollo y aparte donde está cortado, hay cuatro historias. Hay 4 fábulas míticas sobre faros, porque de hecho yo me tomo la libertad de incorporar en Balizas un faro, que no lo hay. Me tomo el atrevimiento geográfico e instalo un faro y un personaje, que es el farero, que viene a ser un cierto refugio para Felipe, el niño protagonista. Cuando la situación lo desborda, él se va a esconder, de hecho en un momento dado se esconde literalmente, en el faro. Y el viejo le cuenta fábulas, que yo tuve durante el proceso de esta novela, yo estuve investigando, y después me limité a anécdotas que eran griegas además. También un poquito para hacer el juego con Penélope, Ulises, o sea, mantener eso. No, hay un corte en cuanto incluso a lo gráfico, al dibujo. Una persona que lo leyó me dijo, pero esto qué tiene que ver estos griegos acá en el medio de... Cada fábula incluso es un estilo distinto de Marcos. Pero en todos se va centrando a las fábulas griegas, porque hay un poco de tragedia griega también en esta historia de y aparte hay un detalle, el tema de las fábulas griegas, estos cuentos de Faro, tiene que ver con lo que es Baliza también, el valor de la narración, el valor de contar una historia,